tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que vean este video. Bien, jóvenes, ya continuando con lo que viene siendo el curso, aquí nosotros nos podemos dar cuenta que ya hemos visto algunos sensores relacionados con lo que viene siendo la combustión y la inyección de gasolina dentro del automóvil. Más que nada lo que viene siendo la inyección de combustible que existe en el interior del motor, o los que van a ayudar a controlar lo que viene siendo la inyección de combustible hacia el interior del motor. Pero pues nos falta uno. Bueno, entraremos en otros temas que vienen siendo ya en lo que son las emisiones de gases contaminantes, donde nosotros tenemos lo que son las diferentes fases de lo que pudiéramos comprender nosotros como emisiones. Pero antes de continuar con esto, nosotros debemos de relacionar un sensor muy importante dentro del automóvil que se encuentra montado en los tubos del escape y en lo que vienen siendo lo que son los manifolds en algunos casos, que nosotros los conocemos, jóvenes, como lo que son los sensores de oxígeno. Generalmente un sensor de oxígeno se va a encargar de monitorear las cantidades de oxígeno que estén saliendo por el tubo del escape. Generalmente cuando esto inició la revolución del fuel injection o la inyección electrónica de combustible, en los 60s, pues se contaba con solamente un sensor de oxígeno, que generalmente los sensores de oxígeno se fabrican con circonia, con revestimientos de cerámica y algunas pequeñas jaulitas que nosotros, cuando quitamos los sensores de oxígeno, nos hemos dado cuenta que existen unas pequeñas líneas a través de él por donde van a determinar o podríamos decir comparar las cantidades de oxígeno que están saliendo por el tubo de escape. Bien, pero ¿qué es lo que pasa, jóvenes? Que este sensor es el que a mí me va a decir las cantidades de oxígeno que salgan por el tubo del escape. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo lo va a relacionar? Primeramente debemos de recordar básicamente cómo funciona el motor de combustión interna. Nosotros sabemos que ese motor de combustión interna, y lo tenemos muy claro, que ese motor de combustión interna trabaja con una mezcla de aire combustible. Y sabemos que esa mezcla puede llegar a su forma perfecta o su forma estequiométrica, donde nosotros decíamos que debe de ser en una relación en la mezcla de aire combustible de 1 por 14.7 porciones. Entonces decíamos, si yo tengo este envase lleno de combustible, yo necesitaría 14.7 porciones de aire para hacer que esta porción de gasolina se quedara totalmente quemada sin ningún tipo de residuos, ¿sí? Hay que recordar eso, que decíamos que teníamos una porción de combustible. Para poder quemar esa porción de combustible, ustedes necesitaban lo que era 14.7 porciones de aire para poder quemar una porción de gasolina, ¿sí? Para que la mezcla fuera perfecta, se pudiera decir, para que no quedara ningún tipo de residuo. Pero pasa algo muy importante en tu motor. Nosotros sabemos que el motor de combustión interna, jóvenes, va a depender principalmente para su funcionamiento de los 4 tiempos del motor, donde nosotros decimos que tenemos el primer tiempo, que es admisión; el segundo tiempo decimos que es compresión; el tercer tiempo decimos que es fuerza; y el cuarto tiempo decimos pues que es el escape, donde se monitoreará lo que sucedió en la fase fuerza-compresión, ¿sí? Con lo que viene siendo la relación o las cantidades de oxígeno que salgan por el tubo del escape. Ahora, nosotros tenemos en cuenta que en el primer tiempo necesitamos primero de absorber una cierta cantidad de aire, ¿sí? Una cierta cantidad de aire para poder llenar un cilindro que se va a inyectar después una cierta cantidad de gasolina. Pero decimos, va a entrar una mezcla de aire con combustible, o una mezcla de aire, pero ese aire
que va a entrar a través de aquí, primeramente, ¿quién lo va a monitorear? Decimos y nos acordamos que primero el pistón con el movimiento ascendente y descendente y el movimiento de las válvulas podemos generar lo que es la sincronía de movimiento para poder generar esto. Pero cuando todo esto se encuentra totalmente sincronizado, nosotros podemos determinar que podemos hacer una admisión cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior y empieza a bajar del punto muerto superior al punto muerto inferior y la válvula de admisión se abre, empieza a entrar aire por efecto de succión o una depresión de aire. Pero aquí, como ya hemos avanzado en esto de los sensores, tenemos un sensor que va a monitorear la cantidad y la temperatura del aire que va a entrar a este componente, al motor de combustión interna. ¿Cuánto? ¿Quién me lo va a hacer? A mí me lo va a monitorear primeramente el sensor. ¿Qué tipo? El sensor de masa de aire, flujo, el sensor MAF. ¿Cómo lo va a determinar? En uno de los videos nosotros empezamos a observar que el sensor MAF me va a determinar las cantidades de aire en pulgadas de mercurio. ¿Sí? HG, no me acuerdo cuál es la simbología de este. ¿Cómo lo podríamos ver? Que lo podríamos determinar la cantidad de metros o la cantidad de aire que pudiera estar entrando hacia el interior del motor. ¿Para qué me va a servir esto? Para determinar la cantidad de gasolina que se va a inyectar ¿en dónde? En el segundo tiempo, en la fase de compresión. O sea, acuérdate que es la cantidad de gasolina en porcentaje en milisegundos de inyector abierto, ¿sí? Para poder llenar en la fase de compresión de gasolina. Pero acuérdate que también depende esto de la termodinámica del motor. ¿Por qué? Porque también debes de saber qué tan caliente está. ¿Sí? Acuérdate que existe un sensor de temperatura de refrigerante que también interviene en la cantidad de combustible y en lo que es el avance de la chispa de este motor para que pueda hacer funcionarse en su tercer tiempo. Pero también tienes otro sensor que se va a encargar de ¿qué? De monitorear la presión atmosférica en algunos tipos de vehículos, ¿sí? Y te puedes también encontrar con el sensor IAT, que acuérdate que es el que se encarga de medir la temperatura de ese aire que está entrando en el primer tiempo. El sensor MAF te está monitoreando a ti la cantidad de aire, ¿sí? Pero el sensor que se encuentra en la manguera, que es de 2 cables, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a encargar de monitorear la temperatura. Entonces, en base a esos sensores, aquí yo puedo hacer esto, puedo tratar de llegar a la perfección, ¿sí? Puedo llegar a tratar de llegar a la perfección de una mezcla estiquiométrica. Pasamos de la fase de admisión, pasamos a la fase de compresión. En la fase de compresión es cuando, si tú te acuerdas, el pistón comienza a subir, la válvula de admisión se cierra, ¿y qué es lo que empieza a pasar? Se empieza a generar una presión y un aumento de la temperatura de la mezcla de aire con combustible, porque esas partículas se van friccionando, ¿sí? Se van friccionando, por lo tanto se eleva la presión. Y ahí es donde podemos determinar, que si tú te acuerdas, podemos determinar en este tiempo la cantidad de almacenamiento de aire que se puede generar en una cámara de compresión. ¿Qué diríamos? Vamos a checar con el compresímetro la compresión de este motor. Y en base a esos resultados nosotros podemos tratar de determinar la calidad o la vida útil que tiene ese motor. Pero también esa fuga de aire que puede existir entre los cilindros, entre los anillos, válvulas quemadas o flameadas o mal asentadas, o que se generó un carboncillo en lo que viene siendo el asiento de la válvula de admisión, en el asiento de la válvula de escape, a mí me va a generar
una pérdida de compresión. Por lo tanto, en su fase de fuerza, ese pistón no va a explotar con una suficiente fuerza. Por lo tanto, ¿qué me va a afectar a mí? En una mala combustión. Por lo tanto, el motor empezará a despedir más cantidad de combustible porque el aire se está escapando, ¿sí? O otro pistón tiene que compensar el movimiento o la pérdida de aire de ese pistón. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, jóvenes? Que muchos efectos o muchos problemas que pueda tener tanto como en la mecánica, movimiento de pistones, cigüeñal, asientos de válvula, todo eso me puede a mí afectar a lo que viene siendo mi sensor de oxígeno. La mala operación de algunos sensores que nosotros ya hemos visto también me puede afectar a mí lo que viene siendo el sensor de oxígeno o el funcionamiento del sensor de oxígeno, haciéndolo siempre estar trabajando entre sus límites, ¿sí? ¿Para qué? Para poder que el sensor le diga a la computadora la cantidad de oxígeno que está saliendo por el tubo del escape, para que la computadora trate de ajustarse a con lo que se tiene, se podría decir. Motores bombos, motores que están trabajando mal con calibraciones de bujías que son totalmente erróneas a las que debe de llevar ese motor. Por ejemplo, una de las cosas que se ha estado determinando, o ya se está determinando, de que cuando nosotros decimos, tenemos en la etiqueta de ese vehículo, donde te dicen la calibración de la bujía, te lo dicen, oye, ese motor tiene una calibración, vamos a decir, de 0.45 milímetros la abertura, o que te digan que lleva 1.1 lo que viene siendo la abertura del auto. Pero esto, jóvenes, era cuando el motor era nuevo. Ahora, podemos determinar que vehículos con más de 100,000 kilómetros será justo y necesario ponerle este tipo de calibración de bujía. Obviamente que no, porque acuérdate que los factores mecánicos de ese motor de combustión interna, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer que se pierdan diferentes fases del motor de 4 tiempos. En su defecto, lo que me trato de llegar a entender o dar a entender es que se va a perder aire. ¿Por qué? Por las fugas entre los cilindros, entre los anillos, válvulas, incluso lo que viene siendo la resistencia eléctrica que pudo haber ganado esa bobina con el paso del tiempo. Entonces la chispa no va a ser lo suficientemente fuerte, o a lo mejor ese cilindro no va a tener la suficiente compresión como cuando era nuevo para poder quemar con una abertura de este tipo. Por lo tanto, ahí es donde nosotros debemos, antes de calibrar bujías, hacerle un diagnóstico primero, Brian, de compresión, para poder determinar si la vas a abrir más o la vas a abrir menos, la calibración de bujía. ¿Para qué? Para poder ayudar a que ese pistón que se sospecha que tiene baja compresión pueda generar una combustión correcta, para que mi sensor de oxígeno nunca esté trabajando entre sus límites de operación de trabajo, ¿sí? Para poder llegar a obtener eso. Porque si no, yo estoy haciendo que mi sensor se mantenga en los rangos máximos de trabajo y pueda hacer que yo le acorte su periodo de vida útil, ¿sí?, a lo que viene siendo mi sensor de oxígeno, si el funcionamiento, tanto como mecánico, tiene un problema. Entonces, a lo que yo quiero llegar, jóvenes, es de que primero, antes de poder empezar a ver el sensor de oxígeno, debemos de tener eso bien en claro, de que ya vimos sensores que siempre deben de estar trabajando entre sus límites de operación de trabajo, y debemos de considerar que también un motor
debe de estar en óptimas condiciones para que todos sus sensores trabajen perfectamente bien, específicamente el sensor de oxígeno. Por ejemplo, tenemos un vehículo, vamos a suponer, un vehículo de la marca Ford 302 5.0, donde no le trabaja un cilindro, donde el balancín que oprime a la válvula de admisión, vamos a decir su botador o taquete, se encuentra reventado y no hay apertura de la válvula de admisión de un cilindro. Por lo tanto, nosotros podemos decir que ese motor solamente trabaja con 7 pistones. Al momento de que ese motor está trabajando con 7 pistones, ¿qué es lo que está haciendo la computadora para poder compensar el trabajo de un pistón o de un cilindro que no trabaja? Inyecta más gasolina, adelanta o atrasa el tiempo del encendido para poder compensar la vibración que se está generando. Por lo tanto, ese vehículo, ¿qué hace con su consumo de combustible? Aumenta, va a aumentar. ¿Por qué? Porque por un banco que no se está operando o trabajando, podemos llegar a tener mezcla rica, porque esa combustión no se está generando porque solamente hay gasolina, pero no se está revolviendo con aire. ¿Estamos de acuerdo? Porque una válvula de admisión no se está abriendo, solamente hay gasolina directa. Entonces, por el tubo del escape de ese banco o de esa cabeza, siempre va a estar trabajando los inyectores. Escúchalo bien, van a estar inyectando menor cantidad de gasolina, porque por ese banco, ¿qué es lo que está pasando? Hay fuga de gasolina. Por lo tanto, la computadora que dice, hey, por este lado hay mucha gasolina, por este banco donde se encuentra el sensor de oxígeno. Por lo tanto, ¿qué hace la computadora? Quita gasolina de ese banco. Por lo tanto, ese vehículo nunca se va a poder mantener o sostener, aunque sea fallando, porque por una cabeza no está inyectando bien combustible. Se va a estar apagando, va a llegar al tope y se va a llegar a apagar, no vas a batallar para prender, no va a haber un control de marcha mínima nunca, porque un pistón no está trabajando y porque siempre va a haber un banco que hay mezcla rica. Por lo tanto, la computadora en ese banco, ¿qué es lo que dice? Por ahí hay mezcla rica, quítale gasolina, va a decir la computadora. Por lo tanto, las combustiones de los otros cilindros que se encuentran en buen estado van a ser deficientes, porque no existe mucha gasolina. Bien, jóvenes, en el próximo video vamos a empezar ya a observar cómo desarrollamos esto o este funcionamiento de esta pila galvánica que conocemos como sensor de oxígeno, para ir comprendiendo el funcionamiento de este sensor. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.